Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se agitan las aguas de la economía. El dólar superó hoy los 4.040 pesos por primera vez en este año, mientras que la inflación se estancó. Ahora hay dos preocupaciones más: la tasa de intervención y la calificación crediticia del país. Analizaremos todo este panorama con Germán Cristancho de Davivienda Corredores. Las deudas cada vez más pesadas. El Banco de la República reveló que la gente está destinando más del 34% de sus ingresos a pagar sus créditos. Les contamos las recomendaciones de los expertos para no dejarse asfixiar. Tarjeta especial para emprendedores. La startup RocketFi acaba de lanzar una tarjeta débito para miles de emprendedores con condiciones especiales y bondadosas. Les tenemos detalles de esta movida empresarial. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del panorama de la economía colombiana, porque algunos indicadores estarían señalando eventuales nuevas complicaciones. Para analizar estos temas, quiero saludar a un experto. Él es el doctor Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores. Doctor Cristancho, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. A usted, doctor Cristancho, quisiera comenzar por preguntarle sobre este tema, el de la inflación. Ayer fueron revelados los datos por el DANE y nos dicen que en mayo se ubicó en 0,43%, igual que en mayo del año pasado, y que la inflación anualizada hasta mayo terminó en 7,16, que es el mismo nivel que teníamos hasta abril de este mismo año. ¿Por qué se interpreta esto como un estancamiento digamos, del descenso que traía la inflación durante los últimos 13 meses? Pues Henry, lo que ocurre es que la inflación en Colombia, después de haber alcanzado niveles cercanos a 13,3% anual o acumulado en un periodo de 12 meses, había venido descendiendo muy rápidamente. Este mes o el dato del mes de mayo muestra que la inflación tuvo estabilidad, se quedó en 7,16%, dejó de descender, pero de todos modos yo sí diría que esto es apenas una cifra. Es muy probable que la inflación siga descendiendo. En los últimos meses se han sentido algunos efectos como mayores variaciones en los precios de los alimentos. Tal vez en el mes de mayo no se sintió tan fuerte la variación que se venía observando en meses anteriores de incrementos en las tarifas de transporte, pero esto también ha influido. Probablemente hacia adelante hay otros factores que influyen. Los fletes para el comercio internacional han venido aumentando. Los factores climáticos van a seguir haciendo seguramente su efecto, y los aumentos que posiblemente tenga el precio del diésel también pueden hacer que la inflación tenga una convergencia hacia esa meta de 3% que tiene trazada el Banco de la República un poco más lenta. Pero yo creo que es muy probable que con la desaceleración que estamos teniendo de la economía colombiana, la inflación termine ubicándose por debajo del 6% este año. Así que yo diría que esta es una sola cifra y no daría un diagnóstico de que la economía o de que la inflación se estancó pensando en una perspectiva a 6 o a 12 meses. Aquí tenemos justamente otra gráfica, doctor Cristancho, que es ese descenso que comenzó justamente desde mayo del año pasado, cuando estaba por allá como en 12,36. Hoy entonces nos estabilizamos un poquito en 7,16, pero no creería entonces usted que se pueda producir de pronto el efecto contrario, y es que esta inflación comience a rebotar nuevamente, porque es que algunos expertos también advierten problemas, digamos, en la oferta de productos en Colombia, y dicen que eventualmente esto pudiera hacer que rebote un poco de nuevo la inflación. ¿Creería usted que pueda pasar eso? Yo creo que no es tan probable que la inflación desde los niveles actuales rebote, pero usted sí trae a la conversación elementos que son muy importantes. En Colombia se ha hablado mucho en los últimos meses de la fuerte caída de la inversión. La inversión privada en Colombia no es otra cosa distinta a la inversión en capacidad productiva, en capacidad instalada, en la posibilidad de que la economía colombiana pueda producir bienes y servicios. En la medida en que la inversión cae, la oferta de bienes y servicios empieza a verse limitada, y eso sí puede generar un choque de oferta de mediano plazo distinto que puede limitar los precios
de los bienes y servicios y por lo tanto la caída de la inflación. Le pongo un ejemplo muy sencillo. En Colombia las ventas de vivienda en el último año, incluso últimos 2 años casi, han tenido una caída constante, un descenso importante, la colocación de créditos hipotecarios, en fin, el mercado de vivienda atraviesa por un momento complejo. Sin embargo, los precios de la vivienda, tanto nueva como usada, no han caído, se han incrementado a tasas entre el 7 y el 10% anual. La razón es más por un choque vía aumentos de costos y por menor disponibilidad de unidades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el segmento no bis. Eso es muy importante tenerlo presente porque una economía que realmente quiere tener una reducción de precios y estabilidad en los precios de manera sostenida es una economía que tiene que trabajar en aumentar la capacidad de ofrecer bienes y servicios. Pues hay otro tema que siempre y generalmente va de la mano con este tema de la inflación y es el que tiene que ver con la tasa de intervención. En esta gráfica vemos cómo desde diciembre del año pasado el Banco de la República comenzó esa senda bajista de recortes en la tasa de intervención. Estamos en este momento en el 11,75% y la pregunta claramente es qué puede pasar a finales de este mes, doctor Cristancho, cuando el Banco de la República volverá a analizar y eventualmente tomar decisiones sobre un nuevo recorte en la tasa de interés. ¿Qué cree que pueda pasar? Aquí hay, Henry, varios puntos que uno debería tener presente, pero primero, la inflación ha venido descendiendo y probablemente va a seguir descendiendo. Cuando se compara la tasa de interés de Colombia hoy con los niveles de inflación, la tasa de interés nuestra es altamente restrictiva, está casi 4 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación, que para el estándar normal de la economía colombiana y para los cálculos que se hacen del nivel en el que debería estar la tasa de interés de referencia del Banco de la República, está en unos niveles altos. O sea que yo creo que efectivamente vamos a ver recortes adicionales y probablemente la tasa de interés en Colombia se ubique más cerca del 8,5 o 9% al finalizar este año. Sin embargo, sí creo que pasan dos situaciones muy importantes a tener en cuenta. La primera, hoy tuvimos la reunión del Banco Central en Estados Unidos o de la Reserva Federal en Estados Unidos, que ya dio señales de que probablemente no va a recortar tanto su tasa de interés en el año 2024, sino que esos recortes se posponen para el 2025. Eso condiciona un poco al Banco de la República aquí en Colombia y sobre todo porque de esos diferenciales de tasas de interés también depende el comportamiento del dólar. Y el dólar, como lo hemos visto en los últimos días, ha tenido unas subidas importantes. Y lo segundo, que tendrá mucho que ver con la publicación del marco fiscal de mediano plazo que hará el gobierno al final de esta semana, es que mientras las preocupaciones y la incertidumbre fiscal de Colombia persista, eso va a limitar la posibilidad de que el Banco de la República baje más rápido su tasa de interés. ¿Por qué? Porque esa mayor percepción de riesgo y esa mayor cautela que tienen los inversionistas tiene que de alguna forma compensarse con una mayor tasa de interés ofrecida. En la medida en que el gobierno envíe mensajes mucho más contundentes de credibilidad y responsabilidad fiscal, seguramente eso también le va a abrir espacio al Banco de la República para bajar más rápido su tasa de interés. Mencionaba usted, doctor Cristancho, el dólar y precisamente es que el dólar hoy volvió a rebotar y llegó a niveles inclusive de 4.047 pesos en algún momento de la mañana. Esto no se veía, como vemos en esta gráfica, desde comienzos de diciembre del año pasado. ¿Creería usted que el dólar puede mantener, digamos, una senda alcista o cree que se va a estabilizar y eventualmente devolverse un poco y descansar por debajo de los 4.000 pesos de nuevo? Henry, aquí pasa algo muy importante y es que en el año habíamos estado acostumbrados a una volatilidad mucho más baja de la tasa de cambio. El dólar se había estabilizado relativamente alrededor de 3.900 pesos. Solo por allá hacia el mes de marzo tuvimos un descenso a cerca de 3.730, pero 3.900 era como el rango de fluctuación. La tasa de cambio se estaba moviendo entre 3.800 pesos y 3.950 o 3.960. Lo que hemos visto recientemente es un aumento de la volatilidad, una subida del dólar en Colombia, en donde quedan demostradas varias cosas. Primero, que el dólar muy fácilmente puede reaccionar de manera fuerte con incrementos y que se da en un contexto en el que ha impactado mucho
recientemente la elección de Claudia Sheinbaum en México, que ha afectado a las monedas latinoamericanas. Ese entorno político y ese entorno de situación fiscal y de reformas sigue generando esa incertidumbre de los inversionistas y es lo que ha llevado a una fuerte devaluación del peso mexicano y a una fuerte devaluación del peso colombiano. Segundo, y como se lo mencionaba, anuncios fiscales en Colombia. Entonces yo creo que en el balance, si usted se pone a ver en lo que llevamos de junio, el peso colombiano es la segunda moneda emergente que mayor terreno ha perdido frente al dólar. El peso mexicano ha perdido casi 9%, el peso colombiano ha perdido casi 4%. Le siguen el real con un 3% y luego sí las monedas de mercados o de economías emergentes mucho más estables. Yo creo que es probable ver si efectivamente, como le digo, estos mensajes del gobierno van en la línea de una disciplina y compromiso fiscal, ver que probablemente la tasa de cambio descienda un poco, pero pareciera que la volatilidad sí se ha incrementado nuevamente y vamos a ver fluctuaciones más alrededor de 4.000 pesos. Tengo un último tema, doctor Cristancho, para preguntarle y es sobre la expectativa que hay alrededor de las consideraciones que está haciendo la firma calificadora Moody's sobre Colombia. Precisamente el ministro de Hacienda se refirió hoy muy brevemente a ese tema porque ayer él se reunió con expertos de esta firma calificadora. Lo invito a que escuchemos un momento lo que dijo el doctor Ricardo Bonilla. Pues tuvimos una buena reunión con Moody's. Hoy Moody's ya informó que estamos dentro de los grados de inversión, pero que obviamente observa con preocupación el costo de los intereses en el mercado interno y externo. Doctor Cristancho, de manera muy breve, ¿usted creería que estas consideraciones de Moody's pueden significar que nos van a bajar la calificación soberana a Colombia, que hoy todavía Moody's la mantiene en grado de inversión? Henry, ahí hay una principal diferencia y es que Moody's hoy mantiene a Colombia en grado de inversión. Standard & Poor's y Fitch ya degradaron a Colombia a grado especulativo y están en un rango más de W+, que para que Moody's ponga a Colombia en un rango similar significa que debería bajar casi 2 niveles la calificación. Antes de que una calificadora toma esas decisiones, eso tendría que suceder en caso de que haya un deterioro repentino muy fuerte. Probablemente, y el riesgo principal es que Moody's empiece a modificar la perspectiva sobre la calificación. Y como bien lo mencionó el ministro, aquí hay algo muy importante a resaltar, y es que el problema de Colombia no es tanto el nivel de deuda como porcentaje del PIB, porque si se compara Colombia con Brasil, por ejemplo, Colombia tiene un nivel de deuda más cercano al ancla que establece la regla fiscal y más cercano a 55-56% del PIB. El problema de Colombia, comparativamente, radica en la carga de intereses que paga el país. Intereses que cuando se miden como porcentaje de los ingresos del gobierno, esa proporción es mucho mayor que otras economías en grado de inversión o latinoamericanas. Colombia está destinando más de 4 puntos del PIB anualmente a pagar intereses y eso representa una restricción importante y eso se ve materializado en que hoy ya Colombia está pagando un costo financiero mayor. Le pongo un ejemplo. Brasil está por Moody's calificado en un nivel muy inferior al de Colombia, pero Brasil en su deuda en dólares a 10 años aproximadamente paga una tasa de interés de 6.5%. Colombia, que está todavía en grado de inversión, está pagando un nivel de tasa de interés de 7.4%. Está pagando casi 100 puntos básicos más, lo cual quiere decir que los inversionistas hoy, más que ponerle atención al nivel de calificación en el que nos tiene Moody's, le está poniendo atención a las cifras fiscales del gobierno en déficit, en deuda y a los mensajes para los próximos años. Doctor Cristancho, muchas gracias por estas explicaciones en signo pesos y una buena noche. Henry, muy buena noche para ustedes y muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Desde La Vivienda Corredores hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere. ¿Sabe usted cuántos pañales usa un bebé y cuánto le sale eso costando a los papás? Ya nos vemos.
Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora le doy la bienvenida a don Víctor Grosso, que nos trae noticias sobre la economía, pero esta vez de los Estados Unidos, aunque tiene relación con Colombia, ¿no? Henry, buenas noches televidentes. Son datos que ocurren lejos de aquí, pero de los que debemos estar muy pendientes porque, por ejemplo, el Banco de la República, el Gobierno Nacional también están monitoreando mucho estas cifras para tomar futuras decisiones que impactan a todos los colombianos. Por eso siempre las vamos a destacar. En primer lugar, Henry, contarle que son datos relevantes para los mercados del mundo. Hoy tuvieron impacto sobre la cotización del dólar, de las bolsas y demás. Y son datos que arranquemos cronológicamente, conocimos hacia las 7, 8 de la mañana con la inflación en los Estados Unidos. En su variación anual en mayo salió un dato del 3,3%, los mercados esperaban un 3,4%, es decir, salió mejor a lo que estaban proyectando los analistas. En ese primer momento los mercados reaccionaron muy positivamente, el dólar en el mundo cayó un 1% o más, en algunos momentos las bolsas se dispararon porque esto generó expectativas positivas sobre una posible reducción en las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se recuerde que cuando la Reserva Federal baja tasas, pues digamos ese estímulo lo reciben muy bien los mercados financieros. Pero hacia la 1 de la tarde salió la Reserva Federal y dijo, no, yo voy a mantener estables las tasas de interés y dio pistas de que seguramente no va a ser varios recortes este año, sino un único recorte en su tasa de referencia y otra vez como que se generó algo de negativismo en los mercados y digamos que se recortaron parte de sus movimientos positivos. Quedan estables las tasas de interés, ya lo había mencionado usted tangencialmente con el analista invitado. ¿Y por qué es importante, Henry? Por muchas razones, entre otras, el Banco de la República de Colombia va a estar mirando mucho este indicador y ya lo ha dicho en las minutas, en las reuniones de política monetaria. Hasta que la Reserva Federal de los Estados Unidos no se bote a la piscina, no empiece a bajar rápidamente sus tasas de interés, el Banco de la República no podrá hacer lo propio en Colombia, es decir, meterle el pie al acelerador y factores internacionales como estos van a tener peso sobre las futuras decisiones de política monetaria en Colombia, decisiones sobre tasas de interés. Pues son los movimientos de la economía, mire usted, tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos y todo esto finalmente pues tiene una relación. Don Víctor, permítame presentar un tema adicional y es que los colombianos están destinando 34% de sus ingresos para el pago de sus obligaciones financieras. Eso lo reveló precisamente un informe de hoy del Banco de la República y averiguamos con los expertos recomendaciones para que la gente no se ahogue en medio de esta situación financiera. Los colombianos se están endeudando menos, pero también están teniendo mayores dificultades para ponerse al día con sus obligaciones financieras. Que a veces priorizamos qué pagar y pues si no lo hacemos estaríamos graves, entonces a veces sí de pronto nos podemos colgar un poquito con las deudas. El Banco de la República en su nuevo reporte de estabilidad financiera evidenció el deterioro en los créditos, es decir, que hay más gente atrasándose en los pagos mensuales. A la vez, la gente está destinando más dinero de sus ingresos para pagar sus deudas. Es decir, de cada 100 pesos de ingreso disponible en los hogares, 34,7 van destinados al pago de estas obligaciones financieras. Esa proporción está un poco por encima del tope ideal. Por eso los expertos entregan consejos para que usted pueda organizar sus finanzas y vaya disminuyendo el endeudamiento. Tenemos que identificar no solo el total de las deudas, sino también cuál es el momento de la cuota, en qué fecha debemos pagar esa cuota, cuál es el total de capital de la deuda que debemos y cuánto tiempo nos queda para pagar esa deuda. ¿Por qué? Esto nos va a permitir identificar cuáles son las deudas más críticas, más importantes y las que nos debemos enfocar si tenemos excedentes de capital. Se nos viene un periodo de pago de primas, se nos viene un ingreso, digamos, extraordinario que no es habitual recibir todos los meses y aquí también podría utilizarse este dinero para ir disminuyendo esas obligaciones. Los bancos han aumentado sus exigencias para el otorgamiento de nuevos créditos y según el emisor central, se espera que ese comportamiento se mantenga durante más tiempo en este 2024. Y hoy les traigo noticias de la startup colombiana RocketFi. La noticia es que en alianza con Visa pusieron en marcha la primera tarjeta débito virtual sin costo de manejo y sin costos adicionales, especializada para emprendedores, marqueteros y pequeños empresarios que actualmente realizan comercio electrónico en el país. Se espera llegar con esta tarjeta a 100.000 emprendedores y a millones de personas que desarrollan negocios en línea. Alejandro Krat, CEO y fundador de RocketFi, explicó que esta es una solución para mejorar la gestión financiera de los emprendedores
emprendedores y microempresarios, microcomercios, ya que simplifica y agiliza sus pagos en el ámbito del e-commerce. Además, les ayuda a tener un mejor control de sus gastos, optimizando su flujo de caja y reduciendo los costos operativos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Ocolo, productora de pañales ecológicos, reveló también estas cifras. Cada bebé en Colombia usa en promedio 7.000 pañales. Esto entre los 0 y los 3 años de edad. Cada pañal en Colombia cuesta aproximadamente 900 pesos, lo que daría un costo total para los padres de 6.300.000 pesos solo en pañales. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.